Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Agradecemos a Dios Todopoderoso por permitir poder compartir con ustedes todos los sábados y poder llevarla hasta allá, hasta el lugar donde ustedes se encuentran. Temas que son en primera instancia de carácter espiritual, temas que en segunda instancia son de carácter solidario, son de carácter social, cooperativista, y temas de la propia economía. Y quiero empezar este programa, además de agradecerles a ustedes, luego de haberle agradecido a Dios, comentando de una actividad a la que asistimos en esta semana en nuestra condición de profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se trató de una actividad donde habían alcanzado, si así se puede decir, el logro de profesores meritísimos, 3 académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que en común tienen los 3 una larga trayectoria en la universidad y una larga trayectoria de participación social y política en la sociedad. El primero en ser presentado a ese gran encuentro, a esa gran actividad convocada, con la participación del rector de la universidad, el doctor Iván, y él conjuntamente con vicerrectores, así como con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el señor de Sangles, estuvo dirigiendo ese evento que yo puedo calificarlo de excelente. Y las palabras de todos los que allí participaron, todo lo que actuaron, así como la forma en cómo se organizó y se logró desenvolver el evento, yo puedo decir que pasaron con buena nota. Escuchamos primero la entrega del pergamino donde lo calificaba o lo definía o se asignaba como maestro meritísimo, la del profesor de la Rosa, luego Celedonio Jiménez y Héctor Sánchez. Uno de la facultad, del departamento o la escuela de estadística, el segundo de la escuela de sociología y el tercero de la escuela de economía. El profesor de la Rosa, San Jesús de la Rosa, de la escuela de estadística, Celedonio Jiménez de sociología y Héctor Sánchez de la escuela de economía, a la cual nosotros correspondemos. Escuchamos con paciencia, con la suma concentración y atención a lo que allí se estaba diciendo, y vimos en las distintas palabras o en alguna sabiduría y en otra confirmación de una historia de compromiso que los 3 han sido
parte del protagonismo de la sociedad dominicana, de la sociedad que lucha por la libertad, de la que busca ser una sociedad que forme parte de un nuevo orden social mundial. Y lógicamente, de alguna manera, en cada uno de los contenidos estaba el sello del académico, estaba el sello del pensador y estaba sobre todo el sello de la gratitud. Y yo quise tomar así la primera parte de este programa, que siempre sabemos que se trata de cristianismo, pero es que justamente yo me quedé muy atento cuando el profesor Héctor Sánchez, una persona con una larga trayectoria de lucha en la República Dominicana y que incluso fue miembro de organizaciones de izquierda clandestina en el país y que luego fue presidente de la Unión Patriótica Antiimperialista, UPA, cuando él estaba expresando su motivación de cómo se sentía en ese momento, que le estaban ya reconociendo como profesor meritísimo en la UAS, que es la única categoría profesoral que no se consigue sino a través del voto que los profesores hacen, un voto abierto en urna para aprobarlo como profesor meritísimo. Esa es la única categoría de profesor, porque las demás vienen por otra forma, mucho más académica, mucho más técnica, menos de reconocimiento y menos política y todo eso. Y el profesor Héctor Sánchez dijo, dentro de todos sus agradecimientos, sus amigos, mencionó varios amigos que estaban ahí, de su familia, y en una dice, y le doy la gracia a Dios. Y repite, cualquiera piensa que yo no soy creyente en Dios, pero yo soy creyente en Dios. Lógicamente ahí habían personas con tesituras diferentes en relación a la teología y en relación a su visión del mundo, e incluso de gente que sencillamente no creen en la existencia de Jesucristo, no creen en la existencia de Dios, y otros, como yo, lógicamente, que sí creemos, tenemos una visión contraria sobre eso. Y he visto incluso en estos días que recibí no sé si lo tengo por aquí, creo que el teléfono está de medio descargado, que recibí un video acerca de un debate. Se trató de un profesor, un famoso científico, de una asignatura en la que su visión era que no creía que no existía Dios. Entonces se trataba de una prueba que estaba recibiendo todo el grupo de estudiantes. Había un estudiante que se sentía preocupado, que no quería contestar, que no quería dar la respuesta a ninguna de las preguntas. El profesor notó, incluso el estudiante se sentaba delante de una estrella, incluso el estudiante. Y le preguntó, el mismo estudiante incluso fue que se dispuso a disposición del profesor para decirle que no quería contestar y no podía contestar, porque él quería demostrar con sus preguntas que Dios no existe y que, a su entender, él cree firmemente que Dios existe. Bueno, ahí se utilizó siempre este criterio que utilizan mucho que se utiliza mucho con frecuencia, que se usó mucho desde la perspectiva de la izquierda radical, que la religión es el opio de los pueblos. El asunto es que se fuera
argumentaciones y contraargumentaciones, hasta que un momento el profesor le dijo, bueno, o tú contestas o te va a quemar. Y él le demostró por qué no contestaba. Entonces él lo sometió a una prueba de que el siguiente sábado él iba a desarrollar 3 conferencias, en 3 clases diferentes, no recuerdo si era sábado, donde él tenía que demostrar que Dios existía y si no lo demostraba, él se quemaba. Él solo le pidió una condición. Él le pidió un favor y le estableció una condición, y era que quien evaluara no fuera él, sino que quien pusieran las calificaciones fueran los estudiantes. Bueno, así se aceptó. Comenzó la primera conferencia, el profesor le hizo muchas preguntas, él contestó, otra, y alguna dijo que no la podía contestar porque no tenía la información, pero prometió contestarse en la siguiente conferencia, y así fue. Y llega un momento en el que el profesor, hay muchos estudiantes ya convencidos de que Dios existe, de los que están ahí, pero el profesor sigue de incrédulo, y entonces llega un momento que se pone un poquito agrio los debates entre el profesor y el estudiante, donde el profesor enfatiza en que no creen que Dios existe y demás. Y ya cuando va a llegarse el momento para concluir el debate, el estudiante le pregunta lo siguiente, que por qué él no cree en Dios. Y él le dijo que él no cree en Dios porque había perdido su familia, sus hijos, su esposa, y que él no creía en Dios. Entonces él le preguntó sencillamente, con esta sabiduría que Dios le aporta a la gente, ¿y cómo usted no cree en lo que no existe? Si usted dice que Dios no existe y usted no cree en Él, es porque para usted Dios existe, sencillamente que usted no cree en Él. Y esa conclusión fue suficiente para que se diera paso a la evaluación de los estudiantes para evaluar si cada uno de la nota de los estudiantes le daba calificación de aprobada, y la sorpresa fue para el profesor que el 100% de los estudiantes se paró y dijo que ellos creían en Dios en base a los argumentos que hizo el estudiante. En otras palabras, se demostró ahí que es un tema de fe. Si usted no tiene fe, nunca va a creer en Dios. Incluso podría denegar la existencia de ellos. Usted tiene 2 formas: o argumentar y basarse que no cree en la existencia de Dios. ¿Ya? Ese es su argumento. O que no cree en Dios. De modo que el que dice que no cree en Dios no está negando la existencia de Dios. Son 2 visiones, 2 enfoques de la realidad y filosóficos totalmente diferentes. En esa perspectiva, de lo que se trata es un debate, y la que yo creo que de alguna manera la fe de ese estudiante, la forma en cómo explicó y la sabiduría en la que desarrolló esas ideas, dicen que no son locos los que creen en Dios. De modo que nos vamos a ir, señor director, a la primera pausa comercial para darle entrada a Marcelino Báez, que ya está con nosotros, y que hoy tenemos temas muy interesantes en cooperativismo y otros puntos de la sociedad de carácter mundial que es importante que lo aprovechemos justamente cuando regresemos de la primera pausa comercial. De modo que en breve regresamos con ustedes, distinguidos amigos y distinguidas amigas. El momento es suyo, señor director. Crece tus ahorros y gana este fin de año. Crece tus ahorros y con un viaje te
cada 500 pesos que deposites mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 5 premios semanales de 25,000 pesos y el premio final de un viaje todo pago para 2 personas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Bagrícola, ahora con nueva imagen. En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir con Marcelino Báez el escenario, la cual le damos entrada al programa por segundo sábado consecutivo, de modo que yo tengo que felicitarte. Eso merece muchas cosas, Marcelo? Estoy bateando de 2-2. De 2-2, sí. De la nueva etapa. Así es. Dijimos que veníamos y aquí estamos. Y te vi conversando sobre el cristianismo, siempre cayendo en los temas cristianos. Yo cuando te vi pensaba, bueno, primero buenas tardes los amigos televidentes. Cuando te vi pensaba, digo, bueno, pues es que el que no cree en Dios difícilmente crea en el hombre. Es verdad. Y el que no cree en el hombre difícilmente pueda ser un sujeto exitoso en la economía solidaria. O sea, porque necesariamente una persona que practique la economía solidaria o la economía social tiene que practicar la cooperación. La cooperación y la solidaridad son principios cristianos. Sí. De manera que, aunque no lo profesemos militantemente, pero no negamos la existencia de Dios, los cooperativistas. Y a propósito, para seguir profundizando el tema de la discusión sobre cooperativismo, yo quiero invitarte a que veamos algunos aspectos importantes de un fenómeno que se está dando en los procesos cooperativos, tanto nacional como internacional. Yo recuerdo, hoy los amigos televidentes saben, los que están involucrados en el mundo cooperativo, que el cooperativismo en nuestro país surge prácticamente a mediados de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en el año 1946, que a partir de 1946, pese a la represión del gobierno de Trujillo, se constituyen las primeras cooperativas y hay hasta cierto grado de desarrollo del cooperativismo. Posterior a la caída de Trujillo, entonces surge la legislación cooperativa que está vigente hasta el día de hoy. En el marco de esa legislación vigente, el cooperativismo dominicano tuvo cierto grado de desarrollo, pero
Para nadie es un secreto, para los que conocen la historia del cooperativismo, que ya en los años 80 y a principios de los 90, por un conjunto de errores y dificultades que atravesó el sector, dificultades y errores humanos, no del modelo cooperativo. El modelo cooperativo descayó. Es entonces en los años 90, 97, 98, cuando bajo la dirección en el IDECO de Rafael Méndez, el licenciado Rafael Méndez, y la coordinación de los principales líderes cooperativos, encabezado por Julito Fulcar, se constituye un equipo estratégico de relanzamiento del sector cooperativo. Es a partir de ahí que se relanza el sector cooperativo, ya es año 97, 98. Lo que ha pasado de ahí en adelante lo conoce todo el pueblo dominicano. Hay una cooperativa en cada sector, hay una cooperativa en cada región del país y hay un grado de desarrollo inmenso en el cooperativismo. Tenemos más de 1 millón de asociados, más de 80.000 millones de pesos en activos, una cantidad incuantificable en servicios y en soluciones a los socios y más de 1.000 cooperativas. Para estar a torno con ese desarrollo cooperativo, las cooperativas en nuestro país están aplicando lo que es la carrera dirigencial. Eso es una forma de instituir la obligatoriedad de que los socios que quieran dirigir una cooperativa tengan que accesar a una formación obligatoria mínima. Pero la carrera dirigencial tiene altos y tiene bajos, dependiendo cómo se aplique y cómo la vean los dirigentes de turno. Los dirigentes de turno en una cooperativa son seres humanos, igual que existen en cualquier sector. Y la aplicación de la carrera dirigencial puede generar un conjunto de dificultades, pero también tiene un conjunto de potencialidades que pueden desarrollarse y que cada uno de los dirigentes del cooperativismo debe saber. Por ejemplo, dentro de las oportunidades que tiene una cooperativa que aplica la carrera dirigencial, está que cohesiona un equipo de dirigentes. En la medida en que un dirigente de una cooperativa participa en los procesos formativos, se va involucrando en conocer el origen de su cooperativa, pero también va involucrándose en la búsqueda de soluciones alternativas conforme a los criterios del equipo que está trabajando en la cooperativa. La carrera dirigencial también favorece la continuidad de los proyectos que aplican las cooperativas. Eliminando la improvisación, un dirigente formado en una carrera dirigencial conoce los proyectos, conoce los objetivos y sabe qué persigue la cooperativa. Favorece la planificación continua de la cooperativa porque si está educado, conoce las herramientas de la administración y la gestión administrativa, entonces el mismo dirigente, desde que es socio, desde que participa, desde que es delegado, se viene involucrando en ideas, en sugerencias y en los talleres que se realizan para la elaboración de los planes. Y obliga a diversificar la educación de los socios, porque no solamente cuando hablamos de educación cooperativa vamos a hablar de principios, de valores, de doctrina cooperativa, sino que dentro del ámbito de la administración, todo lo que sea susceptible de aprendizaje, de aprender para un dirigente y para un miembro de la gestión administrativa de la cooperativa, tiene que estar involucrado en la temática de la carrera dirigencial. Favorece la existencia de los organismos de dirección estable. Una carrera dirigencial hace que los dirigentes entiendan que hay una sucesión normal y natural a lo interno de la cooperativa, a la cual cada uno tiene que acogerse, porque la carrera no es solamente participar y educarse, sino que la carrera es también cumplir con un escalafón, de manera que se vaya escalón por escalón ascendiendo en la escala de la distribución de funciones de la cooperativa. Y no es, como algunos dirigentes creen,
que en la cooperativa hay posiciones más altas en los organismos sociales y posiciones más bajas. Conforme a la doctrina cooperativa, todos los organismos de dirección de una cooperativa están al mismo nivel. Lo que pasa es que todos tienen responsabilidades distintas y entonces la responsabilidad es mayor en algunos organismos que en otros, no que un consejo tiene mayor superioridad de otro. Elimina la diatriba y la zancadilla. Un dirigente educado en la carrera dirigencial no tiene necesidad de montarle zancadilla ni diatriba a otros dirigentes, sino que sencillamente entiende que el proceso democrático que aplica en la cooperativa, y en esa medida entonces, en el momento en que le llegue la oportunidad, que él se haya desarrollado como un líder, tanto a nivel de formación como a nivel de participación, entonces en esa medida las asambleas empiezan a tomarlo en cuenta. Y finalmente, una de las ventajas de la carrera dirigencial es que permite restablecer previamente un perfil de dirigente. Un perfil de dirigente de manera que se sepa cuáles características, cuál nivel de formación y qué nivel de trabajo realizado tiene que tener un dirigente que aspira o una persona potencialmente óptima para ser dirigente de una cooperativa. De manera que esas son las ventajas, brevemente, que podemos señalar en la aplicación de la carrera dirigencial. Así es. Sabes que fuiste bastante puntual y preciso en situar históricamente el cooperativismo dominicano, su evolución y la importancia de trabajar en una carrera dirigencial. Yo quiero irme en esa misma línea, pero irme un poco al mundo para llegar al mismo punto y pasar un poquito también carrera dirigencial y el enfoque de liderazgo. Siempre he creído que el cooperativismo tiene las bases históricas que la sustentan en varios acontecimientos, pensamientos y prácticas que ocurrieron hace unos cuantos siglos. Yo creo que aunque el cooperativismo, y eso tú incluso lo expones con mucha claridad en docencia, tiene raíces históricas que vienen con el mismo origen de la sociedad, ya la forma de cooperativismo que conocemos en nuestra época tiene una primera base, una primera fuente en su constitución, que es lo que genera la revolución industrial, específicamente la primera revolución industrial que conmociona al mundo. Y en esa conmoción del mundo, lógicamente, los paradigmas, que son formas de creencia que tiene el ser humano, se transforman. Siempre se creyó que con la revolución industrial, pues el mundo iba a pasar de una sociedad feudal, donde la desigualdad constituía la forma en cómo la sociedad evolucionaba como forma normal, y en donde incluso la libertad y el derecho eran limitados a los feudales o a los que bajo un sistema de oligarquía eran protagonistas del poder. Entonces se esperó que con la revolución industrial se esperaba que muchas de estas cosas de desigualdades y de injusticias podrían desaparecer. Sin embargo, no ocurrió así. Pocas décadas después de iniciarse la primera revolución industrial, pues se desarrolla la Revolución Francesa, que es el prototipo de revolución que el mundo reconoce como la apertura hacia el Estado, la apertura hacia la democracia y la apertura hacia los derechos humanos, hacia las libertades. Y lógicamente la revolución industrial es la forma política en la que el capitalismo se hace dueño del mundo, así como la revolución industrial es la forma económica en como el capitalismo crea su base para hacerse dueño del mundo. Y entonces cuando uno mira hoy
al mundo, incluyendo a Francia, uno observa que el mundo sigue en condiciones desiguales y que no solo eso, que muchas de las cosas en relación al beneficio que podía darle la revolución industrial a la mujer, a los niños, a los trabajadores, no fue tanto, sino que más beneficio se le dio a los grandes empresarios, que luego de ser señores feudales, comerciantes y demás, y hoy ya tenemos burgueses y demás. Entonces, ¿cuál es el punto en el que yo quiero un poquito resaltar? Que de esa situación de expectativas no satisfechas surge un pensamiento, y es por eso que la primera vez que se habla de socialismo en el mundo es en Francia, a partir de un grupo de pensadores franceses e ingleses que se están planteando la necesidad de establecer un nuevo orden social en razón de que realmente la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, independientemente de los avances y de los logros que habían alcanzado en la humanidad, eran fomentadoras de una sociedad de desigualdades. De ahí, lógicamente, y yo digo que constituyen bases fundamentales para entenderlo, surge todo lo que es la teoría del socialismo utópico, que son pensamientos filosóficos y pensamientos económicos a raíz del cual se sustentaba un cambio de sociedad que luego encontró su crítica en el marxismo a partir de la teoría del socialismo científico. Yo no quiero meterme en nada de esto, sino solamente, porque lo que quiero es llegar al punto tuyo, enfatizar que el socialismo utópico tenía planteamiento de sociedad a partir de tomar la economía, no tomar la política, que es el socialismo científico, pero al mismo tiempo experiencia. La primera gran experiencia que se puede tomar en el cooperativismo, en términos del cooperativismo que conocemos hoy, es el caso de los pioneros, ¿verdad?, de Rockdale. Pero una gran experiencia que el mundo no puede dejar de reconocer fue la experiencia que desarrolló Robert Owen, que es uno de los filósofos, ¿verdad?, pensadores del socialismo utópico, cuando al desarrollar una fábrica, él logró que se desarrollaran medidas en la fábrica que él trabajara, que eran, se supone, cosas que debió lograr la revolución industrial, y era que la jornada de trabajo, que eran en promedio de 13 horas, se bajara a 10 horas. Y también todo el mundo sabe que ahí se lograron mejoras importantes salariales y mejoras importantes de participación de la gente. De modo que eso podemos decir que es una fuente importante para esto. Y, lógicamente, para completar el cuadro está la filosofía del cooperativismo, que se sustenta en los principios que adornan el cooperativismo y en los valores que adornan el cooperativismo. Entonces, ¿cómo yo quiero hilar esto contigo? Lo primero es que el dirigente tiene que saber pensar. El dirigente tiene que tener una concepción de la vida, el dirigente tiene que tener una concepción del mundo, y el dirigente tiene que establecer una perspectiva de la sociedad. Justamente estos pioneros establecieron una perspectiva del cambio social a través de una propuesta diferente a lo que existía. El dirigente tiene siempre que enfocarse a trabajar en las cosas que fortalecen la institución y a transformar y a reubicar la sociedad como tal. Y yo creo que es en parte lo que se logra explicar en la historia que tú hablaste en breve tiempo, cuando hablaste del surgimiento de las cooperativas en la República Dominicana, y lo que conocemos hoy, lo que ha sido el rol protagónico, que una serie de líderes en República Dominicana han logrado esto. ¿Qué resulta? Un dirigente, si es capaz de organizar los recursos de la sociedad, si es capaz de dirigir los procesos y establecer política, si es capaz de administrar correctamente la empresa, pero al mismo tiempo, si en su actuar, su pensamiento y sus valores deja huellas, y estas huellas lo siguen, entonces el mejor dirigente es aquel que es líder.
Entonces, en esa perspectiva, de lo que se trata es que la formación que el desarrollo de una carrera dirigencial tiene que sustentarse en una plataforma de transformación de las condiciones humanas de la persona, es decir, en el desarrollo humano como tal, orientado a dirigir empresas y a dirigir personas. En ese sentido, muchas distorsiones podían presentarse porque muchas veces nos creemos que somos permanentes en las posiciones y somos incapaces de desarrollar un nuevo liderazgo, una nueva generación. Un dirigente enfoca a la sociedad hacia el futuro. Un líder tiene que también enfocar esta sociedad en base a los conocimientos de dirección a los fines de trabajar hacia una nueva generación de líderes. Porque si no, con el tiempo vamos a tener que todo el mundo se va a morir, entonces el cooperativismo va a desaparecer. De modo que lo que quiero en esta primera fase decir, que un dirigente sobre todo tiene que darle sustentabilidad al desarrollo de la sociedad cooperativa, y esta sustentabilidad no solo se basa en la buena gestión administrativa, gerencial que pueda lograr y política, sino también el desarrollo de una nueva plataforma de generación de nuevos líderes y de nuevos dirigentes. Por eso la aplicación de una carrera dirigencial no solo tiene oportunidades y potencialidades, sino también que hay amenazas. Así es. Hay fuertes amenazas que los dirigentes y los líderes de la cooperativa, que no son lo mismo, deben tomar en cuenta. Y dentro de esas amenazas, hay la posibilidad de que el programa de educación que se implemente para educar a los potenciales dirigentes corra el riesgo de no llegar a todos los asociados que tienen derecho a formarse en la cooperativa. Y eso de por sí genere una capa de dirigentes educados o de socios educados que cuando van a la asamblea genera dos tipos de asociados: un socio que tiene derecho a participar como candidato y optar por las posiciones de dirección, y un dirigente o un socio, un delegado que no puede optar por eso. Por eso en cada cooperativa que se aplica la carrera dirigencial hay que tener sumo cuidado de que la convocatoria a la educación esté abierta a todos los socios activos que puedan participar en esa formación, de manera que no se vaya creando sectores a lo interno de la cooperativa que puede ser muy peligroso, sectores educados y sectores no educados. Otra segunda amenaza que podría caerse en la aplicación de una carrera dirigencial es que el programa de educación que se implemente se quede en un círculo vicioso. La sociedad avanza, los paradigmas cambian y la propia realidad en que se desenvuelve una cooperativa impone un conjunto de temáticas, dinámicas, que tienen que ser involucradas diariamente en los programas de educación, de manera que el dirigente no se encuentre desfasado, sino que se vaya enrolando permanentemente en los procesos nuevos que está viviendo tanto la sociedad como la propia dinámica de la administración. Otra amenaza es que la temática y los facilitadores no se han enfocado correctamente hacia los valores, hacia los principios, hacia la finalidad que se persigue con la carrera dirigencial y con el establecimiento de este tipo de empresas. O sea, que la cooperativa no vaya a tener facilitadores que confundan la doctrina con la aplicación práctica de las empresas del mercado o de las empresas capitalistas, que entiendan y sepan diferenciar cuáles son los objetivos que persigue una, cómo manejar la administración y cómo manejar el servicio con los asociados, cuáles fines se persigue y cómo se implementan los excedentes de la cooperativa, y hasta la conceptualización que se usa en una cooperativa es distinta a la conceptualización que se usa en las demás empresas del mercado.
que el programa que se aplica en la carrera dirigencial de una cooperativa, otra amenaza es también que no tenga requisitos establecidos, porque en la medida en que establecen requisitos se puede evaluar la formación mínima que un socio debe tener para accesar a un curso de formación de la carrera dirigencial, y si no la tiene, entonces estar alerta para que la misma programa de educación vaya a crearle a esos socios que no tienen la formación mínima la base necesaria para que puedan accesar a la carrera dirigencial. De manera que la carrera dirigencial es una práctica muy saludable que se está aplicando en las cooperativas, pero que tiene su riesgo y tiene la posibilidad entonces de que la cooperativa crezca y se desarrolle a través de su aplicación, pero también que cree dificultades que los socios y los dirigentes deben estar atentos para irla corrigiendo sobre la marcha. Como tú señalabas, los elementos históricos del surgimiento del cooperativismo y de esta filosofía, yo quiero ensamblar con la carrera dirigencial que se empezó a aplicar de manera espontánea en nuestro país con el proyecto de modificación de ley que reposa en la Comisión de Economía, la Comisión de Economía y Desarrollo del Para que tú aproveches mejor el Cámara. tiempo, vamos a irnos a la segunda pausa y así tú entras con ese tema. ¿Te parece bien? De acuerdo. Sí, vámonos seguro, señor director, a la siguiente pausa comercial para cumplir con nuestro compromiso. En breve regresamos con ustedes. Crece tus ahorros y gana este fin de año. Crece tus ahorros y con un viaje te premiamos. Por cada 500 pesos que deposites mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 5 premios semanales de 25,000 pesos y el premio final de un viaje todo pago para 2 personas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Bagrícola, ahora con nueva imagen. Bien, vamos realmente a retomar el tema vinculado con el tema del punto de las amenazas de la carrera dirigencial, pero sobre todo en este caso ahora, ¿qué implicaciones podría tener para el cooperativismo, los dirigentes, los líderes, ¿verdad? La nueva ley, la reforma jurídica, la reforma al marco jurídico del cooperativismo en la República Dominicana. De modo que tú estabas expresando algunas ideas, me gustaría que la complete,
para luego entonces yo hablar un poco. Te decía que a propósito de la carrera dirigencial, que es un instrumento que surge en un momento adecuado, en que en las cooperativas estaban surgiendo líderes improvisados y había cierto caos a la hora de la elección. Y a raíz de tú mencionar el origen del cooperativismo, sabemos que de 1844 acá, en que surge la primera cooperativa moderna, porque de ahí hacia atrás había otra forma de cooperativismo, los paradigmas han cambiado. Por eso la Alianza Cooperativa Internacional, la ACI, ha estudiado permanentemente los valores y los principios que norman la doctrina cooperativista y lo va adecuando permanentemente a los paradigmas, siempre sin violentar los valores y los principios que dan razón y dan origen a los fines que se persiguen. La misión propia del cooperativismo. Entonces, dentro de ello, dentro de ese dinamismo, el Movimiento Cooperativo Nacional ha presentado una propuesta de modificación de las leyes vigentes de República Dominicana de cooperativismo que datan del 63, 64 y 55. Entonces, dentro de esa ley, nosotros tenemos que tener suficiente cuidado para que en ella no cometamos errores que más adelante puedan distorsionar el objetivo del cooperativismo y para que en ella nosotros plasmemos articulados que en vez de retrotraer el cooperativismo lo ayuden a avanzar, pero que esos articulados y ese avance pueda mantener la diferenciación del sector cooperativo con el capitalismo, con las empresas del capital que nosotros conocemos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. El proyecto reposa en la Comisión de Economía y Desarrollo del Senado. Y yo creo que cuando se formuló la primera ley, la misma ley lo menciona, las autoridades dominicanas en ese momento trajeron técnicos hasta de la ONU a evaluar el proyecto de ley que se había formulado. Actualmente en República Dominicana existen muy buenos técnicos en cooperativismo, pero yo creo que hay que consultar mucho más que los que están en República Dominicana a especialistas, no solamente de cooperativismo, sino de economía social, de economía solidaria, para tener el cuidado de no cometer errores que más adelante pues, tengamos que modificar. Por eso, en la dinámica que tú señalaste del origen del cooperativismo, se ve cómo el cooperativismo, a pesar de que no pierde sus orígenes, va avanzando y se va actualizando a los tiempos que están viviendo sin perder su característica. Cuando nosotros en el proyecto de ley nos vamos y vemos la clasificación de cooperativa, yo entiendo que en ese aspecto el proyecto se retrotrae y plantea trabas para la formación de nuevas cooperativas. En la legislación vigente, para tú constituir una cooperativa, tú solamente con 15 personas, con 15 asociados, tú puedes constituir cualquier tipo de cooperativa. Ahora te la lleva, en el caso de una cooperativa de ahorro y crédito, a 200 socios y tanto. Sí. Y el cooperativismo dominicano ha demostrado que a 500 te la lleva. Que viene de escalón por escalón, que se forma con 15 asociados y viene desarrollándose hasta tener los 164,000 asociados, por ejemplo, de CONAMA. Que es una tendencia diferente a la que tú viviste en España. ¿Tú te recuerdas? Me hablaste de una experiencia en España tuve cooperativas hasta de 3 socios. Sí. De 3, específicamente en la región de Andalucía. Tuve cooperativas de 3 socios. No es posible que nosotros planteemos en esa ley que para constituir una cooperativa tú tengas que tener 200, 300 socios, todo lo contrario de lo que está planteado en la ley de las empresas privadas. Yo te pregunto, Marcelino, en esa ley yo no participé, ni tú tampoco Germania, me imagino yo. Pero los dirigentes del cooperativismo dominicano se supone que participaron. Mira, con todo el respeto que tienen los dirigentes, que nos merecen los dirigentes del cooperativismo dominicano,
Hay gente que han sido muy buenos dirigentes en una cooperativa, pero no así muy buenos técnicos en cooperativismo. O sea, tú tienes que tener un dominio de otra naturaleza, de lo que implica ser técnico y conocer esta doctrina y conocer la economía. Si tú admites esa ley, mañana nadie te va a poder constituir una cooperativa, porque vas a tener que necesitar 200 socios para crear una cooperativa de ahorros y créditos. Y tú sabes otra cosa importante, Marcelino. Ahora que estamos hablando de la ley, siempre que en una sociedad se están modificando leyes, eso es válido para cualquier país del mundo, ¿oíste? Los protagonistas o los afectados de la modificación de una ley tienen el deber de actualizarse de las demás reformas que estén haciendo, porque probablemente cosas que tú aquí no la ves en esta ley te la afecten por otra ley. Así es. Yo digo esto por conocimientos que tengo en varios países donde yo he estudiado y he participado y he leído. Y muchas veces tú estás, digamos, creando, vamos a decirlo en esta forma, la ley de incentivo a la pequeña industria, ¿verdad? Pero en otra ley por ahí se está reformando la ley para crear una empresa, crear empresa en el país. Y mientras que la ley de incentivo te dice que se va a incentivar la pequeña empresa, que una pequeña empresa puede estar con capital mínimo de tanto. Y se le va a dar más facilidades. Por allá te pueden estar diciendo la otra, que para constituir una empresa de cualquier forma, tú requieres un capital mínimo de tanto y requiere que sea cuántos accionistas, niveles, y que nadie puede tener una participación accionaria mayor que tanto. Igual ocurriría en este caso en las empresas de economía solidaria. Entonces aquí en República Dominicana yo sé que eso está en la página del Banco Central, está una reforma a la ley monetaria y financiera, y ha salido en los medios de comunicación que también está en boga una modificación a la ley de prevención de lavado, viene el GAFI, ha salido eso en los medios de comunicación. Mi sugerencia, yo no la conozco, yo conozco la ley del cooperativismo, esa yo la tengo, la he analizado y yo comparto contigo las críticas. Pero bueno, como que el cooperativismo vaya buscando, investigando las demás leyes y ver en qué lo impacta. Y cómo también se relacionan todos estos cambios, uno por uno, con la Constitución para evitar que mañana alguien se vaya al Tribunal Constitucional y objete algo que para nosotros puede ser muy positivo, ¿verdad? Correcto. Entonces yo creo que sí, que tiene sentido tener que... Con todas las leyes que tengan relación el cooperativismo, que de hecho con todas las leyes nacionales va a tener relación. Todas las leyes regulatorias. Sí. Entonces, el cooperativismo debe estudiarse. Todas. Hay que conectar. Y sobre eso, entonces, los elementos propios del cooperativismo que no denaturalicen los fines de una empresa cooperativa o de una empresa de economía solidaria. Por eso que no es posible, no es concebible que la cantidad de socios que se establecen en esa ley para constituir una cooperativa, eso sea factible, porque lo que hace es que pone trabas. Eso es lo que pone trabas, y el mundo de hoy lo que busca es dar mayor facilidades a que la persona se organice y se integren. Y por supuesto, que tenemos que analizar bien ese proyecto de ley, porque tiene el sesgo de que está dirigido en un 80% a cooperativas de ahorros y créditos. Sí. En ese que no es la razón de ley, existencia original en la historia ni el punto de partida del cooperativismo. Entonces, y es importante también lo que tú estás diciendo, porque ya el tiempo se nos agotó. Además de eso que tú estás diciendo, y aunque el CONACO distribuyó la ley para todas las cooperativas, y le dio tiempo para que aportaran, o sea que lo que no aportaron fue porque no quisieron, ¿verdad? Desde aquí hemos hecho comentarios, porque es nuestra forma de aportar. Tú has hecho comentarios también,
Pero es importante que yo reconozco que el instrumento nuevo es mucho mejor que el instrumento que tenemos. El tema no es ese, el tema es que se vean cosas que pueden entonces, como dices tú, llevando a un atraso, ¿verdad? Que aunque existen muchas cosas nuevas, nos pueden llevar a un atraso otra. Lo importante es que nos lleven hacia un adelanto. Por ejemplo, hacia un adelanto yo veo importante que ahora las cooperativas por distrito se conformarían a partir de los 500 socios, no a partir de los 1000. Pero lamentablemente el tiempo se nos agotó, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando de todo esto en el próximo sábado. De modo que muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Dios y a todos ustedes. Y gracias a Marcelino, porque ella también está aquí. Vamos a decirle también, a decir a sí mismo, que le damos gracias a Dios porque la salud de Marcelino y la mía es tan estable, ¿verdad, Marcelino? Así es. De modo que hasta la próxima, distinguidos amigos y amigas.